Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar un día más con nosotros en nuestro taller de metodología de la investigación. Hoy que culminamos nuestro taller, que es nuestro segundo día, con las disertaciones que tendremos. Por favor, tomar en cuenta que al final estará el formulario de asistencia, del cual deben estar atentos que en la pantalla se mostrará la palabra clave para que puedan tener su respectiva asistencia del día de hoy y contar con el certificado. Por el grupo también se les va a avisar sobre el tema del examen de este taller, así que estar atentos por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la espera. Vamos a dar inicio con nuestro primer disertante, que es el estudiante John Sebastián Medina Alcázar, quien tiene un amplio currículo, quien ha sido vicepresidente de la CIEMET UASGRM durante la gestión 2020. También ha sido director internacional de CEPEM FERSOCEM durante la gestión 2020 y 2021. Es investigador nivel básico por CEPET en FERSOCEM durante la gestión 2020. También es certificado como en la área de científica en propiedad, interculturalidad, biomédica y capacitado por la OMS y OMPI 2022. Le damos la bienvenida. Él nos va a hablar sobre el tema de resumen de orientación científica. Cuando usted guste puede comenzar, John. Bueno, cuando ponemos en presencia del el tema variable y análisis, es muy importante porque nos presenta una gran parte de la importancia del trabajo que estamos por realizar. ¿Por qué situación? Porque dentro de esta parte vamos a hablar de lo que son las hipótesis. Y una hipótesis es algo muy importante, ya que pueden haber hipótesis positivas, negativas, las cuales de igual manera, cuando se presente el trabajo, vamos a tener que informar. Cuando aparece una hipótesis negativa, se tiene que informar de igual manera, lo cual es necesario para que conozcamos la comunidad científica y el público en general como tal sobre los resultados del trabajo. Y dentro de esto aparecemos con esta parte que es el esquema del proceso de la investigación científica para tomarlo en cuenta, porque es como un mapa que nos muestra acá, es como un mapa para seguir todos estos pasos, porque un trabajo de investigación es una serie de pasos que deben seguirse de la mejor manera posible para que el trabajo tenga los mejores resultados, l- los resultados mayormente verificables con una confiabilidad alta para que pueda ser reconocido y pueda ser publicado. Entonces vamos desde la elección del tema, como ya lo conocerán anteriormente, que tiene una cierta importancia con respecto al trabajo que conlleva dentro de la elección del tema, que es la delimitación del tema, el planteamiento, la revisión del conocimiento que se tiene dentro del grupo de investigación, el grupo de trabajo que tenemos para realizar la investigación, el alcance y los límites, pero también son los recursos, porque puede que tengamos una muy buena investigación en mente, pero también son necesarios los recursos, ya que es muy importante dentro de todo el desarrollo de la investigación tener la capacidad de recursos para poder alcanzar las siguientes situaciones, o comprar los equipos en caso sea necesario, o alquilar equipos o realizar laboratorios, y para eso tendremos el equipo o tendremos que alquilar o tendremos que pagar a un laboratorio para que se realicen estos análisis. Posterior a la siguiente fase sería el problema, la identificación del problema. El problema está.
Entonces se realiza la descripción. Posterior a ello, la formulación. Dentro de todo esto, lo detallamos el problema, lo delimitamos y nos aparece lo que sería la posibilidad de pasar al siguiente paso, que serían los objetivos, que son generales y específicos, como ustedes deben conocerlo claramente. Posterior a ello, tenemos el marco teórico, en donde es lo que vamos a tocar, la parte que hablamos. Tenemos los antecedentes, la definición conceptual, pero llegamos a los puntos que tenemos que hablar, la hipótesis y las variables. Posterior a ello está la metodología de la investigación en la parte más detallada posible, que hablamos de población y muestra, recolección de datos, el procesamiento de los datos, la codificación y la tabulación. Una vez llegados a cumplirse todas estas secuencias de pasos con todas las delimitaciones realizadas y cumplidas a cabalidad, llegamos al siguiente paso, que es la entrega del informe. Y bueno, para recordarlo, estos son los pasos de la investigación que debemos seguir a cabalidad para llegar a concebir una investigación de calidad. El paso uno, obviamente, es concebir la idea de investigar, en donde pasamos al paso dos, que es plantear el problema de investigación, establecer objetivos de investigación, desarrollar las preguntas de investigación que siempre son necesarias, porque si no, no se presencia lo que sería como tal una investigación bien detallada, porque si no tenemos preguntas de investigación, probablemente no estemos haciendo una investigación, porque la investigación parte de la duda. Incluso para hacer las revisiones sistemáticas que son un proceso de actualización en base a los conocimientos, pero que de igual manera es un trabajo de investigación que cumple con todas estas normativas, tiene una pregunta de investigación. En este caso, si es una revisión sistemática, ¿están los datos que conocemos dentro de este trabajo con relación a los trabajos de todas las demás revistas científicas probablemente? Y entonces inician con el trabajo dentro de lo que sería la revisión sistemática. De igual manera, en nuestros trabajos de investigación deben haber las preguntas de investigación. Justificar la investigación y su viabilidad, porque si no es viable, no es que haya que descartar totalmente la investigación, sino que si no es viable debe ser porque algún punto dentro de lo que es el paso hemos cerrado o lo hemos ignorado y debemos cumplir con todos los pasos para pasar al siguiente, que es la construcción del marco teórico, en donde hablamos que es elaborar el marco teórico, la revisión de la literatura, la detección de la literatura, la obtención de la literatura, la consulta de la literatura, la extracción y recopilación de la información de interés. Pero este tercer paso también debemos tenerlo como base dentro del paso uno. ¿Por qué razón? Yo, si quiero realizar una investigación, debo tener unos conocimientos base al respecto de esa investigación que tengo en mente realizar. Ese tema de investigación, si por ejemplo es sobre cólera, por lo, por lo menos en un comienzo, eh, debo saber acerca de la historia. El cólera en Santa Cruz, sí, desde sus inicios de la ciudad han existido problemas en base a esta situación del cólera, como nos comenta la historia, debido a la construcción no delimitada de la mejor manera de lo que era nuestro sistema sanitario individual de cada casa con respecto a los pozos de agua. Entonces, existieron algunos inconvenientes y así poco más. Ya tenemos que conocer posteriormente lo que sería las bases, ya no de la historia, sino las bases científicas o el conocimiento que va detrás de este, porque ya nos vamos a lo que sería el área de la salud. Van a disculpar respecto al hipo. Bueno, una vez está la extracción y la recopilación de la información de interés, hemos cumplido hasta el momento el paso 3. Pasamos al paso 4,
No sería definir si la investigación como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegar. El paso 5 es la hipótesis y las variables, que cuando llegamos acá, hablamos de establecer la hipótesis como tal, una, o hipótesis como tal en plural. Detectamos las variables, definimos conceptualmente las variables y definimos operacionalmente las variables. ¿Por qué razón? Porque las variables tienen una correlación con la hipótesis y con los objetivos dentro de la investigación. Pasamos a lo que sería el paso 6, que nos habla del diseño de investigación en donde tenemos experimental, cuasi experimental, no experimental y así como tal podemos seguir a lo que sería el paso 7, universo y muestra, en donde determinamos el universo y extraemos la muestra como datos estadísticos. Posterior a ello tenemos lo que sería la recolección de datos en donde elaboramos el instrumento de medición y aplicarlo, calcular la validez y confiabilidad de instrumento de medición, codificamos los datos y creamos un archivo que contenga los datos. Posterior a esto llegamos a lo que sería el análisis de datos, donde seleccionamos las pruebas estadísticas, elaboramos el problema de análisis y realizamos el análisis posterior. Y para esto es muy importante la situación. Yo conozco acerca de las aplicaciones de análisis de datos poco a poco, conforme vamos incluso dentro de el mismo paso 3 que nos habla del marco teórico, tenemos que nutrirnos nosotros en lo que sería esta parte que va a ser necesaria. Solamente es teoría, o no, también necesitamos la parte estadística, el análisis de datos. Entonces tengo que observar, cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer en Excel, tengo que conocer las fórmulas de Excel, o en cuyo caso también hay otras aplicaciones para estadística. Tenemos el SPS como el que nos sale a primera vista mental cuando pensamos en estadística. El paso 10 es la presentación de los datos, elaborar el reporte de investigación y presentar el reporte de investigación para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, al cumplir los pasos de la investigación, llegamos a este punto. Esta investigación debe demostrar hallazgo de nuevos conocimientos, siempre necesario para lo que sería la investigación. O en cuyo caso, de igual, aparte de los nuevos conocimientos, probablemente alguna actualización. Y llegamos a esto, entonces, esta es la evidencia que me lleva a determinar que estaré enamorada, dice la imagen, en una presentación de lo que sería su trabajo. Y cuando hablamos de la hipótesis, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Después de haberse preguntado qué investigar, se debe inquirir ahora cuál es la solución probable a la pregunta planteada. Y entonces nos tenemos en un momento de suposición en donde la hipótesis son suposiciones. Son enunciados teóricos supuestos, no verificados en ese momento, pero probables, referentes a variables o a relaciones entre variables. Y bueno, hablamos de la hipótesis en grandes rasgos, en términos generales, el término hipótesis se define como una respuesta probable de carácter tentativo, nos comenta, a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. Hasta el momento nos habla de la verificación empírica, porque posteriormente tendremos que hablar de la verificación estadística con respecto a todo el trabajo de investigación. Entonces, la hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son susceptibles de medición. Una hipótesis planteada correctamente debe poder verificarse contra la evidencia empírica, lo cual es muy necesario en base a lo que ya se tenía dentro de nuestro medio y lo que estamos generando con este trabajo. La formulación de la hipótesis
como tal tenemos las siguientes situaciones. El sujeto como parte importante, con quiénes o sobre quiénes se va a realizar la investigación. Posterior a ello tenemos el predicado, la o las variables que participarán de la investigación. Dependiendo de ello, la hipótesis podrá ser descriptiva, explicativa, correlacional. Con respecto a esto, de igual manera, los términos de relación, que se deberá especificar la manera en que considera que las variables van a relacionarse entre sí. El valor, en algunos casos, cuando la información le permita, se podrá especificar mediante porcentajes, media, índice, el tipo que se establecerá entre las variables. Entonces ya comenzamos a tener una situación de mayor conocimiento con respecto a la descriptiva, la explicativa y la correlacional. La correlacional tiene una situación importante que menciona el título. Tiene que haber una correlación entre las variables que van a estar dentro de lo que sería la hipótesis como tal. La explicativa nos va a presentar la siguiente situación, que con el desarrollo de la variable vamos a tener o vamos a buscar obtener esto. La descriptiva nos va a hablar sobre el detalle de igual manera de la variable hasta llegar a lo que sería el resultado en un análisis más profundo como tal. Y bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones para formular hipótesis. Y para esto tenemos un ejemplo. El bajo sueldo que ganan los docentes incide en la calidad de la enseñanza. Esa es nuestra hipótesis que vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando preguntamos en general si aparece esta hipótesis, van a aparecer algunos con este punto de vista al respecto. No, en realidad es verdad la situación que el bajo sueldo que ganan los docentes incide en la calidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando la explicación ahora. Y, y de igual manera van a hacer una descripción. En descripción va a decir porque el bajo sueldo le va a implicar el siguiente punto, ¿no? Que tenga que buscar otro trabajo en donde le va a generar una situación de la disminución del tiempo para el desarrollo de los temas y comenzamos a generar la explicativa, ¿no? Generando como tal una disminución en la calidad de la enseñanza. Mm, Y nos puede seguir describiendo, ¿no? Por lo cual vamos a tener un círculo vicioso en donde llegamos al momento en que dicen que van y presentan los docentes el tema de las diapos, todo leído, y nos dicen, bueno, ya está, y cualquier cosa lo tienen en el libro, la respuesta. Esta es la que nos va a presentar la mayoría de las personas como una posible punto de vista acerca de esta hipótesis. Tal vez haya otro tipo de personas en donde les digan, no, esta hipótesis no, no nos convence. ¿Debido a qué situación? A que el docente está proyectando una mala calidad, en este caso, en base a la hipótesis, es una mala calidad con respecto a su nivel de enseñanza, ya que es un profesional capacitado que debería presentar los mejores modelos de explicación, de educación, para llegar a generar un mayor beneficio dentro de sus estudiantes. Y así nos puede seguir explicando en base a la calidad que debe demostrar este profesional, al profesionalismo con los recursos que tiene presentes y disponibles. Entonces, presenciaríamos un nivel de adaptación en base a los requerimientos y a las situaciones en las que nos encontramos presentes. Ahí podrían seguir en base a este desarrollo de solamente este pequeño punto de hipótesis. Pero hay que tener en cuenta que el planteamiento de la hipótesis debe estar presente en el tipo de investigación y el método de investigación seleccionado. La hipótesis es una respuesta a priori a la pregunta de investigación, la cual puede ser formulada después de un análisis teórico o empírico. El planteamiento de la hipótesis corresponde a investigaciones de un enfoque más cuantitativo que cualitativo.
vamos con un ejemplo de un objetivo formulado como hipótesis. Ya, vamos al objetivo. En las escuelas básicas de un municipio, determinar el efecto que produce sobre el logro escolar la inversión per cápita por alumno en capacitación de los profesores en técnicas actuales de enseñanza-aprendizaje. La hipótesis nos habla de que en las escuelas básicas de un municipio la investigación per cápita por alumno aumenta el logro escolar cuando la inversión se hace en la capacitación de los profesores en técnicas actuales de enseñanza-aprendizaje. Y muy interesante, va a decir entonces, y podemos desarrollarla más la hipótesis, nos podrá mencionar algunas personas. ¿Por qué? Porque nos habla de un aumento del logro escolar cuando la inversión se hace en la capacitación de los profesores en técnicas actuales de enseñanza y aprendizaje. Y los equipos que van a necesitarse para aplicar las técnicas actuales de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Hablamos de agricultura, es un municipio rural dedicado a la agricultura. Entonces tiene que tener el equipo relacionado con lo que es el fuerte, porque probablemente en esta escuela básica tal vez salgan técnicos, cosas interesantes, los cuales no van a ser necesarios esto. Entonces podríamos ampliar la hipótesis en base, como nos hablaba, mencionaba anteriormente, en base a la investigación y al empirismo, porque el empirismo que estamos realizando ahorita es decir, no todo es el dinero hacia, hacia los profesores, porque probablemente vamos a necesitar el equipo. Y eso es un comentario empírico que podríamos desarrollarlo técnicamente con una evaluación de lo que sería un presupuesto y unos balances de desarrollo de los conocimientos de los estudiantes. Porque van a decir, estos personajes tienen que estar capacitados para el futuro poder presentar al mercado laboral un desarrollo, pero en el mercado laboral el desarrollo nos habla de el uso de equipos y en la escuela básica en la que tenemos no teníamos los equipos, pero tienen tal nota, su conocimiento es teórico y alguna expresa X nos va a decir, no necesitamos conocimiento teórico, no lo va a decir de frente probablemente, no necesitamos conocimiento teórico, nosotros tenemos el material y necesitamos que se usen los materiales para tener un mayor rendimiento y poder cubrir con toda la necesidad que tiene la empresa. Entonces, vamos a lo siguiente que serían las variables componentes de la hipótesis. Las hipótesis son enunciados de un tipo particular formados por conceptos, los cuales se refieren a propiedades de la realidad que de algún modo varían, razón por la cual se llaman variables. Y como tal, cuando hablamos de las variables, tenemos algunos entendidos en el tema que nos hablan de sus puntos de vista acerca de las variables. Fidias áreas son características o cualidades en magnitudes o cantidades que pueden sufrir cambios, y es verdad, y que son objeto de análisis, medición o control en una investigación, porque la variable puede generar algún cambio o incluso puede tener un cambio interno. Una, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Bavaresco nos habla de que las variables como tal es la característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición o control de una investigación, representan diferentes condiciones o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. Carlos Sabino nos habla de que es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores. Es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado pueda tener un valor fijo. Y seguimos hablando de las variables. Las variables pueden ser objetos, pueden ser personas. Recordemos que analizamos aspectos o características cuantitativas o cualitativas de un objeto de estudio, en particular no al objeto en sí. Entonces, esto no hay que confundir con variables, lo que habla de objetos o personas. Pero podemos ver estos elementos como variables: el sexo, la religión, la nacionalidad,
estatus sociales, edad, peso, nivel académico o educativo, características físicas, motivación, aprendizaje, cultura, tendencia política, la productividad, la agresividad, la efectividad. Entonces hay, porque dicen ya, nosotros no realizamos investigación en la región de calidad porque no se tienen los conocimientos, no se tienen los equipos y cosas así. Pero es muy interesante cuando cambiamos el modo de pensar y de verlo respecto a que todos realizamos una investigación hasta cierto punto en base a qué situaciones. Llegamos hasta al diseño de variables, en alguna comunicación informal incluso, porque nos pueden decir de qué colegio saliste. Nos habla acá de dos situaciones, la cultura, el nivel de académico, a la rápida. Pero de igual manera, con esta situación, solamente de esa pregunta, nos habla incluso del estatus social. Si lo generalizamos aún más, este colegio tiene una ubicación, ¿no? Entonces nos habla de la ubicación geográfica en donde estamos presentes y la nacionalidad. De igual manera nos habla del aprendizaje que tenemos. Indirectamente, obviamente, porque ciertos colegios tienen la fama de tener estos desarrollos o estas capacidades mayormente desarrolladas a comparación de otros colegios. Vamos al siguiente que nos dicen, ¿no? Mm, respecto a la religión, no hay que tomar mucho en cuenta para no generar controversia, pero nos dicen, ¿no? Que cuando hablamos vamos de lleno, nos hablan a los musulmanes como tal y nosotros tenemos en cuenta los islamistas. Entonces, ya hablamos de cierta manera de la descripción característica de estas personas que están en el Medio Oriente, los musulmanes. Pasamos a la siguiente, que es los islamistas, donde hablamos de la creencia religiosa como tal. Entonces hay islamistas extremistas, de los cuales conocemos acerca de las noticias que han generado controversias. Pero de igual manera es muy interesante saber y tener en cuenta dentro de nuestro aprendizaje de que hay otro tipo de islamistas, ¿no? Que no son extremistas como tal y que son perseguidos en India, porque existe una diferencia racial y de igual manera de creencias. Entonces existen estas situaciones, no solamente con este punto de vista, pero era para tomar en cuenta la situación. Eh, Vamos, si vamos al siguiente, ¿no? De la nacionalidad, ¿de qué país sos? De Chile. No salí de acá, probablemente no, en la zona altiplánica, no te queremos, devolvernos nuestro mar, ¿no? Pero ampliemos nuestros conocimientos. Y en Chile los chilenos son dueños del mar en su totalidad o son las empresas internacionales las que son dueñas. Incluso nos hablaba de esto algún político que quería recuperar el mar para los chilenos. Y eso nos hace preguntar, ¿por qué esa situación? Entonces generamos aún más conocimientos en base a ese punto de vista que nos lo amplía. El estatus social es muy importante, para algunas personas sí, pero estas variables ya son más importantes para nuestro desarrollo investigativo, la edad, el peso. Otra vez hablamos del nivel académico educativo en base al desarrollo que pueden tener estas personas. Las características físicas son muy importantes a la hora de detallar incluso, no solamente en una investigación, sino también en otras realidades que tenemos en el área de la salud. La historia clínica, la motivación, el aprendizaje son muy importantes porque no solamente estamos hablando de que son investigaciones experimentales a las que nos vamos a ir, ¿no? Directo con los equipos, sino también pueden haber investigaciones de aprendizaje en específico sobre un área.
los auxiliares realizando una investigación de conocimiento sobre la materia y sobre el desarrollo en base a la técnica de aprendizaje que han aplicado. Ah, eso puede ser otra investigación, sí, puede ser. Vamos a la siguiente, que sería el aprendizaje. De igual manera, indirectamente lo hemos tocado, pero la cultura como tal, hablamos de ese tema, de que también la cultura tiene una relación en base a lo que sería la religión y la nacionalidad de algunos países, porque si tocamos nuevamente el tema, no muchos van a querer tener alguna relación con un islamista extremista, pues, ¿no? O por obvias razones. La tendencia política, de igual manera, es otro tema tabú en la sociedad actualmente, porque hablar de la tendencia política es un tema muy delicado. Pero pasemos a otros temas en donde la productividad es muy necesaria, porque puede haber productividad negativa, una productividad positiva. ¿Por qué razón? Ah, debido a la sequía, estamos teniendo la pérdida de la producción de, vamos a, la cebolla. Ah, eh, las sequías tuvieron para la cebolla una pérdida en la producción, se fregaron nuestros cultivos y generó una productividad negativa para el agricultor. Las inundaciones inundaron todo el campo y hubo pérdida. Pero hay otros años en donde puede haber años de bonanza. Eh, los nutrientes, todo lo que pusimos, el abono, los fertilizantes generaron, igual no hubo plagas en esta cosecha, lo cual fue beneficioso y aumentó la producción, a comparación incluso de lo que estábamos esperando. Muy bueno. Ya vamos a la agresividad, lo cual es un tema muy importante, y posteriormente la efectividad, lo cuales son temas que son necesarios y que pueden ser tomados como variables. La siguiente, cuando hablamos de variables, ¿qué formulamos y qué medimos? ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cognitivo de los estudiantes del primer año de secundaria y el tipo de estrategias educativas que utilizan los docentes del centro educativo? Lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, ¿qué medimos el aprendizaje cognitivo, estrategia educativa que se ha realizado? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las características sociodemográficas, cognitivas, funcionales de los pacientes con demencia según la edad de inicio? Entonces, ¿qué medimos como tal? Características sociodemográficas, cognitivas y funcionales. Vamos al siguiente tema. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento neuropsicológico en función del género y las variaciones naturales en hormonas sexuales? Entonces, vamos a tener en cuenta que medimos el rendimiento neuropsicológico y las variaciones naturales en hormonas sexuales. Porque puede haber en un momento en que el aumento de hormonas sexuales nos haya generar eh, una diferencia. Estamos con la hipótesis esta. Bueno, pues vamos a investigarlo. Ya, y podemos identificar en dónde usamos las variables. Para ello, tenemos en cuenta lo que nos habla aquí. Desde el inicio de la investigación, con la formulación del problema, ya tenemos el uso de las variables. Los objetivos se formulan en función de las variables. Las hipótesis se diseñan en relación a las variables. En el marco teórico se definen las variables. En el marco metodológico se miden y comprueban. Y al final de la investigación se demuestran. Y con eso llegamos a un punto importante en donde tenemos en cuenta lo que son las variables. Recording stopped. Y lo dejamos en pausa este momento porque ya se va a acabar la reunión. Recording in progress. Ya. Uy. Bueno, en base a esto, tenemos en cuenta de que las variables se encuentran durante todo el trabajo de investigación. Y volvemos entonces a pensar en que sí realizamos eh, indirectamente una investigación, incluso cuando, eh, cuando se ponen a revisar el perfil de sus ex, para saber si es que ya tiene
una nueva pareja, hacen una revisión y entonces aparecen con la hipótesis, ¿tendrá ahora pareja o tal vez no tendrá? Cosas así, ¿no? O cuando están buscando pareja y comienzan a stalkearla y cosas así, ¿no? Entonces van a generar una investigación exhaustiva acerca de esos detalles, incluso dentro del chisme, ¿no? Que genera toda esta situación en la difusión del trabajo realizado acerca de la investigación del chisme, ¿no? Acerca de la investigación, acerca del perfil que revisaron, que stalkearon de esa cierta personita. Y la difusión de toda la investigación va a ser con el amigo. Bueno, así. Pasamos al siguiente. Entonces, ¿qué serían los tipos de variables que tenemos en cuenta? Ya que para los tipos de variables existen varias maneras de clasificar las variables, pero las más importantes de ellas hacen distinción entre variable independiente, interviniente, dependiente, que son las que más conocemos. Son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. En los diseños experimentales, la variable independiente es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo a la que es sometido un grupo de pacientes obesos. ¿Para qué situación? Para cumplir con la hipótesis que van a decir que con esta dieta van a tener un mejor resultado en su salud. A la rápida nos ponemos a pensar sobre eso. Entonces vamos con la siguiente, que son los dependientes. Como tal, estas variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente, constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. Bueno, entonces su ejemplo es el peso corporal de los integrantes del grupo o muestra. Y pasamos al siguiente, que serían los intervinientes. Son las que se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo influir en la modificación de la última. En un diseño experimental puro, este tipo de variable debe ser controlado con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no a otros factores. Por ejemplo, nos habla del el grupo, lo cual sí puede generar algunas situaciones externas, algún cambio en la variable, pero en este caso es que revisaba esa situación para evitar alguna posible variación debido a efectos externos. En la variable independiente, una variable es independiente cuando se en los valores de otra u otras variables que por eso mismo se denominan dependientes. Y vamos, un ejemplo, si al aumentar los años de educación de un grupo de personas correlativamente aumentan sus ingresos, y si pensamos que aquello ocurre en el tiempo que estos decidimos que años de educación es la variable independiente o supuesta causa, y los ingresos la variable dependiente o supuesto efecto. Entonces, los años de educación modifican a la dependiente que serían los ingresos, lo cual puede ser muy posible porque si en medicina avanzamos un desarrollo educativo de, bueno, digamos, ¿no? Mm, 12, 13 años para llegar a ser residente y, y posteriormente especialista, ¿no? A cabo de ese tiempo académico. Entonces, que a mayor desarrollo profesional, con unas mayores características de desarrollo académico, como es el caso de un especialista, va a ganar más que un médico general por obvias razones que tenemos en cuenta. Y entonces, si cumple, probablemente.
que sí, no estamos dejando de lado otras causas externas como es la corrupción en los cargos y algunas que otras cositas, ¿no? Pero si dejamos eso de lado, sí puede cumplir con la variable independiente. Cuando hablamos de las variables, debemos tener en cuenta que no son inherentemente dependientes o independientes. Bueno, como tal, así una variable que en un estudio puede aparecer como dependiente, en otro puede aparecer como independiente. Y aquí tenemos el ejemplo. Al estudiar el nivel de salud de las personas en una comunidad determinada, podemos suponer que él está determinado por el nivel de ingreso que tienen estas personas. Si población de bajos recursos no va al centro de salud porque es privado en esta comunidad determinada. ¿Y por qué nos ponen un centro de salud gubernamental, digamos, ¿no? Y genera esa pregunta. Pero vamos al siguiente estudio que puede suponer que el nivel de ingreso está determinado por la salud que afecta la capacidad de trabajo de las personas. Totalmente distinto en su forma de la óptica que se tiene acerca de estos trabajos, ¿no? Pasamos al siguiente, que, que sería como tal la hipótesis. La edad es factor determinante en la escogencia de programas de televisión. La variable independiente es la edad y la variable dependiente es la escogencia de programas de televisión. Algunos pueden pensar acerca de este tema y lo cual, interesante, a ver, ¿cuántos años tenemos y seguimos viendo mm, a Marinette? Van a decir algunos, ¿no? Otros van a decir a Los Simpsons. Eh, Generalmente este es un tema muy distinto para hacer lo que es con relación a la hipótesis. Y así, esta hipótesis supone que de acuerdo a la edad se escoge el programa de televisión y a partir de lo anterior se determina como criterio para relación de variables el número de veces que se da encendido al televisor para ver tal o cual programa. Hay algunos más que igual manera van a decir, en el rango de edad nosotros nos gusta ver The Big Bang Theory y cosas así. Lo cual va a generar distintos trabajos con respecto a esta hipótesis, que también hay más variables que probablemente ya se hayan dado cuenta que son distintos gustos, pues no también. El número de variables depende de la realidad problemática que enuncie el investigador y mínimo deberá haber dos para que exista relación, pero pueden ser más. Lo que importa es que el investigador debe trabajar y dar tratamiento a todas las variables que enuncie, lo cual es muy importante porque desarrolla un un trabajo prolijo, cuando genera estos pasos de la mejor manera. Ejemplo, nos plantea una hipótesis a partir de la cual se trabaja dos variables independientes y una dependiente. La población electoral de Cali no participó en los comicios del 27 de octubre de 1994 por no conocer los programas de los candidatos al Consejo Municipal y el modo de operar el tarjetón. La variable independiente uno es el desconocimiento de programas de los candidatos como tal. La variable independiente 2 es el desconocimiento de la operación de tarjetón como tal. Y y la variable dependiente es el abstencionismo, resultado de el desarrollo de todas estas causas, o bueno, de todos estos mo- momentos o situaciones que van a llegar a lo que es la causa del abstencionismo. O bueno, de que generó toda esta situación en la cual no se participó en los comicios. Una variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente, es la relación causa-efecto, que se da entre uno o más fenómenos estudiados en toda variable. El factor que asume esta condición debe ser determinado mediante observaciones y estar en condiciones de medirse para enunciar que de una entidad de observación a otra. El factor varía y por tanto cumple con su característica. Ahora, la validez de una variable depende sistemáticamente del marco teórico que fundamenta el problema y del cual se ha desprendido y de su relación directa con la hipótesis que la respalda. Inicialmente se definen las variables contenidas en la hipótesis en forma teórica, luego
empírica, lo cual recibe el nombre de indicadores de variables. Vamos con lo siguiente, que sería el problema de investigación, hipótesis variable. Los niños de madres de embarazo precoz presentan en su edad preescolar dificultades en la habilidad para aprender a leer como tal. A partir del hecho anterior podríamos formular la siguiente hipótesis. El embarazo precoz incide en la habilidad para aprender a leer en el niño. La variable independiente es el embarazo precoz, la variable dependiente es la habilidad para aprender a leer. Habrá muchas posturas al respecto, pero entonces, pues iniciemos la investigación al respecto. Dentro de estas variables tenemos la variable según naturaleza. Hablamos de la variable cuantitativa y cualitativa. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Dentro de las variables cualitativas tenemos las dicotómicas y las policotómicas. Y las variables según grado de complejidad tenemos a las simples y las complejas. Entonces seguimos con un ejemplo de variable compleja. Se desea evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso, el cual presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que decide descomponer una variable de calidad de servicio en función de las principales áreas que presta atención en el mencionado hotel. Entonces, la variable es calidad de servicio y las dimensiones que van a tener para realizar una evaluación es la calidad del servicio, la calidad de servicio en las habitaciones, la calidad del servicio en el restaurante, incluso la calidad de servicio de lo que se presenta más internamente en los baños. Y se puede aumentar. Entonces, dentro de las variables, según su función en una relación causal, vamos a tener independientes, que son las causas, las extrañas, que son ajenas o externas, las intervinientes, que son las que interponen, y las dependientes, que son los efectos causados. Seguimos con unas variables, un ejemplo de relación causal. La hipótesis: los individuos sometidos a una dieta X disminuirán su peso corporal. Nuevamente nos tomamos con esta hipótesis, en donde la variable independiente es la dieta X, la variable interviniente es la realización de ejercicio físico y la dependiente es el peso corporal. Las variables extrañas son los factores hereditarios en consumo y el consumo de medicamentos como tal. Ahora, en el caso de las variables cuantitativas simples, en el caso de una variable compleja, ¿no? Vamos con los indicadores de las dimensiones. La calidad de servicio en la recepción. Los indicadores: atención permanente 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Otra vez, vamos a las dimensiones. La calidad de servicio en las habitaciones. Y ahí hablamos de la limpieza. Tomamos el punto probablemente del cuarto y del baño. El equipamiento básico, la TV, el aire acondicionado o el ventilador, o los enchufes y algunas que otras cositas, ¿no? que son necesarias. El enchufe, lo que es para la heladera, que deben tener algunos refrigeradores en sus cuartos. Tiempo de respuesta a solicitudes dentro de las llamadas a servicio de habitación. Y pasan al siguiente, que dentro de la calidad de servicio en el restaurante, el trato cortés y amable, la rapidez del servicio, la calidad de la comida. Ahora, cuando hablamos variables, dimensiones, indicadores y nivel de medición, vamos a tener en cuenta nuevamente esas investigaciones que hacemos mediante lo que serían nuestras charlas. ¿Y cuáles son estas charlas que tenemos en cuenta? Es del nivel socioeconómico, que nos habla en la dimensión del nivel social y económico, pero dentro del nivel social tenemos el grado de instrucción y el nivel cultural, lo cual el nivel de medición es ordinal. Vamos a la siguiente, que sería el nivel económico, en donde tenemos a los indicadores de ingresos, tipo de vivienda, zona de residencia, lo cual genera un nivel de medición en base a la razón con los ingresos y nominal con relación al tipo de vivienda y la zona de residencia. Cuando vamos a la variable productividad, tenemos los indicadores: la cantidad de bienes que posee, la elaboración de productos X en relación a periodo. Estas dos son de nivel de medición de razón. Cuando vamos al rendimiento académico, es muy importante
bien en nuestras charlas diarias que tienen algunos, para hacer una investigación de desarrollo en base comparativa. Tengo más notas que vos, o no tengo, tengo las mismas notas, cosas así, ¿no? Que pueden ser las calificaciones obtenidas durante un semestre y el nivel de medición es la razón. Vamos con lo siguiente que sería la variable de dimensión e indicaciones, indicadores con respecto a actitud hacia un objeto. En este caso puede ser el hipo que tengo yo ahorita, ¿no? Actitud hacia una situación. Bueno, las dimensiones que tenemos es la cognitiva, con unos indicadores, juicios acerca del objeto, la cognitiva y las creencias sobre el objeto. Algunos van a decir, está con miedo y por eso está con el hipo. No, el hipo puede ser por otra situación, en este caso, que sí es por otra situación, ya que mi hipo es continuo, que he tenido 2 días. Vamos con la afectiva como dimensión, que el indicador que vamos a tomar en cuenta es los sentimientos hacia el objeto. Vamos con la siguiente, que serían las emociones que produce el objeto. Y en la siguiente dimensión tenemos la dimensión conductual, en donde los indicadores son intenciones hacia el objetivo, la parte conductual y las tendencias que genera el objeto. Vamos con el proceso de operacionalización de una variable en donde tenemos en cuenta la variable violación sexual. Es un tema muy, muy importante dentro de la realidad internacional en la cual vamos a la dimensión medio utilizado en la violación sexual. Vamos al siguiente indicador, en donde nos habla de violencia física, amenaza grave, introducir objetos, introducir partes del cuerpo. Probablemente también tenemos en la parte de amenaza grave como un subtipo, probablemente, o como un tipo diferenciado, la violencia psicológica para llegar a la violación sexual. En la parte de índice, hablamos de los golpes, el cuchillo, las prótesis, los dedos. Y bueno, cuando pasamos al proceso de operacionalización de una variable, tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Operacionalizar una variable es simplemente definir la manera en que se observará y medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico fundamental. Nos habla, en 2012 la operacionalización es empleada en una investigación científica para designar el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos más concretos, observables, medibles, es decir, dimensiones e indicadores. Operacionalizar implica el proceso de desagregación de la variable que contiene la hipótesis en dimensiones, indicadores e índices, es decir, que se parte del análisis de las variables nominales hasta llegar al manejo como referente empírico, es decir, un indicador, siendo esta la subvariable que permitirá verificar o comprobar la hipótesis. Vamos a tomar en cuenta estos puntos para llegar a la siguiente situación. El proceso de operacionalización de una variable, ¿para qué sirve? Para indicar la variable a medir, conceptualizar la variable, llamada también definición conceptual, establecer las dimensiones de las variables o variables contenidas en la definición conceptual, encontrar los indicadores de esas dimensiones, determinar las escalas de las variables, indicar los ítems relacionados en el instrumento, indicar las posibles respuestas del instrumento y podemos pasar a lo siguiente que sería esto, que el proceso consta de 3 etapas que son básicas, que hablamos de la definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable, que consiste en establecer el significado de la variable con base en la teoría y mediante el uso de otros términos. Cuando tenemos en cuenta la definición real de la variable, la adecuamos de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación. Significa descomponer la variable para identificar y determinar las dimensiones que tiene como tal. Con base a la definición operacional de la variable, como la etapa básica, establece los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de la medición. Entonces, como tal, ¿para qué una operacionalización variable? Para tener una conceptualización clara de la variable,
para convertirla en una o más variables empíricas que van a generar indicadores que son directamente observables. Construir, para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores, lo cual es muy necesario en la parte de instrumentos que puedan observar dichos indicadores, siempre van a ser necesarios. Y como tal, vamos a ver esta situación que la variable es la visión de calidad de vida. Tienen la dimensión esperanza de vida. Con indicadores promedio de edad, morbilidad, mortalidad, servicio de atención médica, que es el nivel educativo que habla de la tasa de analfabetismo, del nivel educativo. Incluso como tema, por ejemplo, el nivel educativo o la situación de esperanza, algunos, los ingresos económicos, habla del ingreso mensual, tipo de vivienda, tipo de listo, entonces. Recording in Bueno, progress. dentro de la operacionalización de una variable como tal, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la variable visión de calidad de vida, lo cual genera las dimensiones esperanza de vida, nivel de indicadores, cada una de las dimensiones. Como teníamos en cuenta, entonces, dimensión esperanza de vida, promedio de edad, morbilidad, mortalidad, servicio de atención médica y visión de la esperanza de vida, lo cuales son muy el tema. Puede que incluso aparezcan otros indicadores de igual manera en el nivel educativo. La tasa de analfabetismo, tasa de matriculación, tasa de deserción, visión en nivel e incluso algunas otras más dentro del nivel educativo. Ah, entonces estamos hablando que de los mormones, de los testigos de Jehová, genera una controversia con base a las transfusiones de sangre y algunos tratamientos como cirugías y otras situaciones, ¿no? Ah, bueno, puede ser, pero dejémoslo como un tema para tomarlo con pinzas al respecto, ¿no? Para que no haya incomodidad. Vamos a los ingresos económicos. Ingreso mensual, tipo de vivienda, tipo de recreación, disponibilidad de vehículo, tipo de trabajo, visión de ingreso económico. Y cuando hablamos de toda esta situación, pasamos al siguiente punto, que sería cómo la hipótesis de ejemplo genera las variables independiente y dependiente. Entonces, la hipótesis nos habla de el estatus académico incide positivamente en el aprendizaje del alumno. Variable independiente, estatus académico. Variable dependiente, aprendizaje del alumno. Entonces, vamos a la operacionalización de la variable como tal, el estatus académico. Entonces, la variable como tal es el estatus académico que tiene dos dimensiones, el nivel de estudio y la hoja académica. En el nivel de estudio, los indicadores sería el bachillerato con un 5%, de la tecnología dentro de las capacidades con un 10%, los profesionales con un 15%, la especialización con un 20%, la maestría con un 25% y llegar al post-honorem doctoratum con el 40%. Cuando hablamos de la hoja académica, los años de experiencia, los cargos desempeñados, las investigaciones realizadas, los libros escritos, artículos publicados, ponencias, congresos, seminarios, idiomas que habla, academias a las que pertenece, distinciones obtenidas, entre otras, generan un desarrollo dentro de la hoja académica como indicadores.
Cuando vamos al siguiente punto, probablemente dentro de esta operación tenemos a la variable nivel de emoción expresada de familiares pacientes esquizofrénicos. La definición conceptual es la atmósfera emocional del ambiente que refleja al familiar del paciente esquizofrénico y que está compuesta por la crítica, la sobreprotección y la hostilidad. En la definición operacional es el nivel crítica, hostilidad y sobreprotección que expresa el familiar responsable del cuidado del paciente esquizofrénico medido a través de un cuestionario. Entonces tiene las dimensiones crítica, hostilidad y sobreprotección. Vamos a la dimensión crítica, donde los indicadores son la evaluación negativa del comportamiento del paciente. Mil disculpas en este caso. La parte de la hostilidad tiene más indicadores y solo la de la crítica tenía el indicador de la evaluación como tal. Hasta cierto punto podemos ver eso, ya que no está muy delimitada la parte de las tablas. Bueno, pero como tal, las escalas son de intervalo y el valor final es el que respecto al nivel alto 80 puntos a más, nivel medio 60 a 79 y nivel bajo de 59 puntos a menos vamos a tener dentro de la operacionalización de las variables para todo lo que es el valor final de todas las dimensiones e indicadores. Entonces vamos a la siguiente dimensión, que es la hostilidad, en donde hay expresión de desagrado o molestia ante la aparición de signos de la enfermedad, rechazo generalizado al paciente que puede pasar, expresiones y actitudes degradantes al paciente y la restricción excesiva del paciente en el autocuidado. Cuando vamos a la dimensión de sobreprotección, tenemos a los indicadores como el autosacrificio del familiar. Cuando vamos a la siguiente situación que tenemos es la medición de una variable. La medición puede definirse como la asignación de numerales a objetos o sucesos siguiendo ciertas reglas, no habla Stevens. Un nivel de medición es la escala que representa una jerarquía de precisión dentro de lo cual una variable puede evaluarse. Arias nos habla de que el nivel de medición se define como el tipo de escala que permite asignar un grado o valor a una variable. Entonces pasamos a las variables nominales. No posee propiedades cuantitativas, permite similitudes y diferencias, ejemplo, estado civil, sexo. Ordinales, posee propiedades cualitativas, no se diferencian, permite ordenarlos lógicamente y en el intervalo posee características nominal y ordinal, establece distancia, aplica en variables continuas, posee características ordinales, nominales e intervalos. Dentro de la razón determina distancia exacta, intervalos, aplicación en variables continuas. Y vamos a la siguiente, ¿no? El análisis de datos que aprendimos. Porque entonces, si vamos con base de datos, hay peso, hay ángulos, hay temperatura y hay mucho más que tenemos que desarrollar dentro de todo el desarrollo de los datos. Entonces, en base a lo que es la variable cuantitativa continua, una variable cuantitativa continua es toda variable representada por números que pueden ser expresados por fracciones o decimales, como la temperatura, donde encontramos valores como 37 grados centígrados, 37,5, 38,5, ya estamos hablando de fiebre, una febrícula como tal. Entonces, otros ejemplos variables son niveles de un compuesto en la sangre, los niveles de azúcar en sangre, puede una persona con diabetes, entonces esta glicemia puede dar 7,5, 8,3, 5,0 en las unidades de medida que están presentes allí. La medida de presión atmosférica a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 1 atmósfera y a 1000 metros sobre el nivel del mar es igual a 0,887 atmósferas. Nos menciona como ejemplo la masa de un objeto, los aguacates de un árbol pueden medir 200 gramos o 200,5 gramos o 201 gramos o 200,5.2 gramos. Y así sucesivamente, depende del desarrollo que va a tener y de probablemente de una hipótesis, ¿no?
tiene más abono, tiene mejores cuidados, entonces hay un mejor desarrollo dentro de lo que serían los aguacates. Bueno, la longitud de un objeto, la altura de los árboles en un parque, como una variable cuantitativa continua. Vamos a la variable cuantitativa discreta, nos habla de una variable cuantitativa discreta, solamente puede tomar valores integrales, es decir, 1.2 o 555, pero no 1,5, 1, 2 o 555, que son variables netos, pero no puede tomar decimales, 1,5, 2,25. Este tipo de variables son el número de veces que algo sucede. En 2020 lo vio 105 veces en Bogotá, como un número que tenemos imaginario ahorita, ¿no? Pero puede ser que tal vez así haya sido eso, ¿no? El número de veces que alguien asume un determinado comportamiento, las veces que personas mayores de 50 años participan en una maratón, la cantidad de personas o seres en un grupo, el número de estudiantes en un salón de clase solo pueden ser un valor integral, que no puede haber una fracción de estudiantes. Entonces, es una variable cuantitativa discreta. Vamos a la siguiente, que es la cantidad de objetos en un lugar. Entonces, la cantidad de objetos, estamos hablando de sillas, libros en cada salón, de los armarios para guardar los libros, la cantidad de tizas, la variable cualitativa dicotómica como tal nos habla de que la variable cualitativa dicotómica es un dato no numérico que presenta una cualidad, propiedad o condición observable que nada más presenta dos valores. Por eso el término dicotómica. Entonces, el veredicto de un jurado, culpable o no culpable, o culpable o inocente. El sexo masculino o femenino, como vemos en la imagen, ¿no? El resultado de un examen de antígeno positivo o negativo. Y eso que incluso dentro de la imagen nos muestra más de un tipo de variable, ¿no? Que nos habla de incluso de altura, lo cual es una variable que anteriormente hemos nombrado. Bueno, el resultado de un examen de antígeno positivo o negativo, presencia de una condición presente o ausente. Y en este caso, los personajes están presentes. ¿Ya? Pero puede haber un personaje ausente dentro de esto para los que vieron como tal, ¿no? El tipo de hospital, público o privado. Variable cualitativa, categórica o nominal. Es la variable no numérica que presenta tres o más características, como por ejemplo, categorías como tal, la afinidad por un equipo, los estados de la materia, carreras universitarias. Entonces vamos por la afinidad por un equipo. En el fútbol mexicano puede ser fanático del Atlas Fútbol Club, el Club América o el Club León. En los deportes olímpicos, natación, voleibol, atletismo, esgrima o gimnasia, los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, carreras universitarias, biología, derecho, medicina, enfermería o economía. Cuando hablamos de las variables ordinales, vamos a lo siguiente que serían los valores. Pueden ordenarse de menor a mayor, de más importante a menos importante, de primero a último. Este tipo de variables la observamos en que en clase social, baja, media o alta, nivel socioeconómico, B clase rica, C más clase media, C clase media, D más clase media baja, D clase pobre, E pobreza extrema. Nos habla de algunos probables signos para reconocer en el nivel socioeconómico en base a letras. Letras y signos. La competencia en un idioma básico, intermedio, avanzado. Grados de un colegio, primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. En las variables independientes que ya hemos tomado en cuenta, es una variable que se presenta sin necesidad de otra. En ciencia es la variable manipulada o controlada por el investigador. Ejemplo, el estudio de los efectos de una droga. Es decir, se le puede atribuir valores a voluntad dentro de ciertos límites, pues, ¿no? Tal es el caso de los efectos de una droga. La variable independiente puede ser cualitativa si hay un grupo de control sin droga y un grupo con tratamiento. Por lo general, los estudios científicos se enfocan en examinar los efectos de una variable independiente
En un estudio se analizó el impacto de 5 intensidades de un campo magnético sobre plantas de cebada. En este caso, la variable independiente fue la intensidad del campo magnético. Entonces, tenemos en cuenta esta situación. Variable independencia es la causa, la variable dependencia es la consecuencia. Entonces, hay un efecto de la independiente sobre la dependiente. Causa-efecto. La variable dependiente es una variable que es consecuencia de otra. Por ejemplo, la altura de los niños es una variable dependiente de la edad. Un niño de 10 años es más alto que un niño de 5 años. La variable dependiente es la medida del efecto de la variable independiente. En un estudio se midió la circunferencia de la cintura en 2 grupos de mujeres, un grupo de control y otro grupo que practicó danza terapia por 8 semanas. La variable dependiente es la circunferencia de la cintura, mientras el régimen del baile es la variable independiente. La forma más fácil de identificar una variable dependiente es detectando el efecto o la consecuencia de algo. Es decir, la variable dependiente como tal hablábamos ya de lo que sería la altura de los niños. De 10 a 5 años es obviamente muy distinto. En el caso de la variable dependiente de la medida del efecto de la variable independiente, con respecto a las embarazadas, nos hablamos de que la dependiente era la cintura en su circunferencia y la independiente nos habla del régimen del baile. Bueno, la forma más fácil de identificar una variable dependiente es detectando el efecto o la consecuencia de algo, es decir, la variable independiente de que es la causa como tal, como en el caso anterior, la práctica del baile es la causa o variable independiente y la consecuencia es sobre la medida de la cintura o variable dependiente. Mientras la variable independiente se manipula o fija, la variable dependiente se mide o registra como tal, lo cual es muy importante. Bueno, en el caso de la variable independiente extraña, como tal, son aquellas variables independientes que no están relacionadas con el propósito del estudio, pero pueden afectar las variables no dependientes. Mi visión, si tapo este ojo, obviamente voy a tener un menor rango de visión. Seguramente. Un ejemplo de una variable extraña es la inteligencia en un estudio de los efectos de tomar desayuno y los resultados de un examen de matemáticas en un grupo de estudiantes. Se supone que la variable independiente es tomar o no desayuno antes de realizar un examen de matemáticas. Los resultados del examen serían la variable dependiente. Sin embargo, en este caso, la inteligencia de cada niño podría influenciar en el resultado. Bueno, como tal, algunas lecturas complementarias que les pueden funcionar para tomar en cuenta. Hablamos de Río Surita Willy y para desarrollar proyectos de investigación 2022. Santa Cruz Bolivia es un libro que está en físico, que pueden adquirirlo con el autor. Hernández Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar. Es Metodología de la Investigación de McGraw-Hill, la edición, la editorial, y es en Chile 2003. Pueden descargarlo en PDF. Otro es Fidiaje Arias, el proyecto de investigación, introducción a la metodología científica, sexta edición, editorial Episteme, del año 2012 en Caracas, Venezuela. Y bueno, en base a esto, llegamos a presentar el trabajo cuando cumplimos todos los pasos y terminamos saliendo del lugar de la presentación, más o menos así. Gracias por su atención y sigan adelante. La serie de los dibujos animados se llama Rike Gakoi ni Ochita no de Shoume Shitemita. Eso sería todo en caso de que no existieran algunas consultas. Se les agradece. Bueno, muchísimas gracias, querido John Sebastián, por la disertación del día de hoy. Todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo y poder estar aquí con nosotros para explicarnos un poco más sobre este mundo de la investigación. Bueno, enseguida vamos a continuar con nuestra segunda disertante, así que en breve comenzamos con ella.